En los años 50, el ama de casa estadounidense promedio dedicaba 55 horas a la semana a las tareas del hogar, más que la mayoría de los trabajos de tiempo completo de hoy en día. Pero si le hubieras preguntado a su esposo cómo la casa se mantenía tan limpia, cómo la cena aparecía a tiempo, o cómo el presupuesto para el supermercado siempre alcanzaba, no habría sabido decírtelo. Entonces, ¿de dónde venía todo ese conocimiento invisible? Detrás de cada cocina perfectamente mantenida de los años 50, había una operación silenciosa, compartida por encima de la cerca del patio trasero, con madres y vecinas, pero nunca con el hombre que leía el periódico vespertino. Estos son 25 de esos trucos secretos del hogar. Número 1. El sobre secreto del supermercado. Cada semana, millones de amas de casa de los años 50, en todo Estados Unidos, recibían una cantidad fija de efectivo de sus esposos para la compra y los gastos del hogar. La cantidad era fija. La expectativa era simple. Compra lo que la familia necesita y no te pases. Lo que muchos esposos no se daban cuenta era que sus esposas habían convertido este arreglo en un sistema silencioso de ahorro. Una mujer recortaba cupones de revistas y periódicos, aprovechaba las ofertas semanales en el A&P o el Piggly Wiggly local y cuidadosamente recortaba unos centavos de cada compra. Esos centavos y monedas extra iban directamente a un pequeño sobre guardado dentro de su bolso o escondido en un cajón de la cocina. Con el tiempo, esos sobres se acumulaban. Esta práctica tenía un nombre en muchos hogares. Se llamaba pin money, un término que se remonta hasta el siglo XVI, cuando las mujeres apartaban pequeñas cantidades para compras personales como alfileres de costura. En los años 50, el pin money compraba regalos de cumpleaños que el esposo no había presupuestado, cubría una visita inesperada al médico para uno de los niños, o le daba a una mujer una pequeña sensación de independencia financiera en una época en la que la mayoría de las esposas no tenían una cuenta bancaria propia. Los japoneses incluso tienen una palabra específica para este tipo de ahorro doméstico oculto. Lo llaman hesokuri, que se traduce libremente como dinero del ombligo. Es una tradición que cruza culturas y siglos, y en la América de posguerra era prácticamente una forma de arte. Pero el sobre de ahorros era solo el comienzo. Número 2. El lavado de ventanas con vinagre y periódico. Si entrabas en una cocina típica de los años 50, un sábado por la mañana, encontrarías una botella de vinagre blanco sobre la encimera, junto a una pila de periódicos viejos. Esto no era desorden. Este era el kit de limpieza. Un ama de casa mezclaba partes iguales de vinagre blanco y agua en una botella con atomizador, o a veces usaba un recipiente y un trapo, y limpiaba cada ventana y espejo de la casa. Luego pulía el vidrio con periódico arrugado. La tinta del papel periódico actuaba como un abrasivo suave que dejaba el vidrio sin rayas, sin una sola gota de limpiador comercial. El costo era prácticamente nada. Un galón de vinagre blanco costaba centavos, y los periódicos ya estaban junto a la puerta principal. La mayoría de los esposos no sabían que las ventanas relucientes por las que pasaban cada día se limpiaban con los titulares de ayer. Y honestamente, los resultados eran mejores que cualquier cosa que pudieras comprar en una tienda. Número 3. El banco del jarrón de flores. Aquí hay un detalle que todavía sorprende a la gente. Por todo el país, dentro de miles de jarrones de cerámica para flores y tarros de galletas que estaban sobre las encimeras de la cocina, había efectivo. No mucho, quizás $5 aquí, $10 allá, pero era dinero que existía fuera del presupuesto del hogar y pertenecía únicamente a la mujer que lo escondía. Un método común era envolver unos cuantos billetes en papel encerado y presionarlos hasta el fondo de la harina. Cualquiera que metiera la mano para sacar una cucharada de harina dorada nunca notaría el pequeño paquete en el fondo. Otros escondites populares incluían el interior de una tetera que rara vez se usaba, el bolsillo de un abrigo de invierno colgado en el fondo del armario, o entre las páginas de un libro de cocina que el esposo jamás abriría. Esto no se trataba de engaño. Para la mayoría de las mujeres, se trataba de seguridad. En una época en la que el divorcio significaba ruina financiera,
y las mujeres tenían acceso legal limitado a las cuentas familiares. Un pequeño fondo de emergencia escondido en la cocina era una de las pocas redes de seguridad disponibles. Pero aquí está el detalle que todos pasaban por alto en aquel entonces. ¿Cuántos jarrones de flores en todo Estados Unidos guardaban más que harina? Estos pequeños actos de autopreservación financiera estaban ocurriendo en casi todos los hogares de la cuadra. Número 4. El secreto del bórax para la lavandería. Toda ama de casa de los años 50 conocía la caja verde y blanca de Borax 20 Mule Team que estaba en el cuarto de lavado. Agregar media taza al ciclo de lavado junto con el detergente regular suavizaba el agua dura, potenciaba el poder de limpieza y ayudaba a eliminar manchas que el jabón solo no podía quitar. El bórax también era el arma secreta para mantener las sábanas y toallas blancas brillantes sin usar lejía, que podía debilitar la tela con el tiempo. Y los trucos no terminaban en la lavandería. Por la noche, antes de acostarse, muchas mujeres espolvoreaban bórax sobre el agua del inodoro, añadían un chorrito de vinagre blanco encima y lo dejaban reposar toda la noche. Por la mañana, una descarga, y el inodoro quedaba impecable, sin necesidad de frotar. El esposo veía un baño limpio, no veía el bórax, y no necesitaba verlo. Número 5. La cacerola de emergencia. Si creciste en los años 50, casi con toda seguridad, comiste una cacerola que estaba secretamente hecha con sobras de 2 o 3 días. La cacerola de emergencia era el mayor truco de magia culinaria del ama de casa. Toma el pollo asado sobrante de la cena del domingo, desmenúzalo, mézclalo con una lata de Campbell's Cream of Mushroom Soup, añade unos fideos de huevo cocidos, cubre todo con galletas Ritz trituradas y un trozo de mantequilla, y hornea hasta que esté dorado. El resultado se veía y sabía como una comida planificada. El hecho de que estuviera hecho casi en su totalidad con restos de la cocina era el secreto. Campbell's Cream of Mushroom Soup se convirtió en el aglutinante no oficial de la cocina estadounidense de los años 50, por esta misma razón. Convertía cualquier cosa en una cacerola, verduras sobrantes, arroz del día anterior, esa última lata de atún en la despensa. Un ama de casa podía alimentar a su familia por una fracción del presupuesto del supermercado, y aún así poner un plato en la mesa que parecía haber tomado toda la tarde. Aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba, porque estos trucos no eran aleatorios. Eran parte de un sistema, transmitido de madre a hija como una herencia silenciosa. Número 6. El truco del perfume en la bombilla. Imagina entrar en una sala de estar de los años 50 a media tarde. El aire huele ligeramente a lavanda o rosa, y no hay una fuente visible. Sin velas, sin incienso, sin ambientador enchufado en la pared. El secreto era la bombilla. Antes de que su esposo llegara del trabajo, un ama de casa ponía una sola gota de perfume o aceite esencial sobre una bombilla fría en la lámpara de la sala. Cuando la lámpara se encendía y la bombilla se calentaba, el calor difundía suavemente la fragancia por toda la habitación. El efecto llenaba la habitación de fragancia y no costaba prácticamente nada. Hacía que la casa oliera como un hogar donde todo estaba bajo control, incluso en los días en que la cocina era un caos y los niños habían sido difíciles desde el desayuno. Número 7. El sistema de la cesta en la escalera. Este es tan simple que parece trampa. Muchas amas de casa de los años 50 mantenían una cesta al pie de la escalera, y a veces una en la parte de arriba también. A lo largo del día, mientras limpiaba habitación por habitación, echaba cualquier objeto que perteneciera a otro piso en la cesta, en lugar de subir y bajar las escaleras. Juguetes, zapatos, libros, un calcetín perdido, todo iba a la cesta. Al final del día, o cuando la cesta estaba llena, subía todo en un solo viaje. Ahora parece obvio, pero este era un sistema deliberado, diseñado para ahorrar tiempo y energía, y mantenía la planta principal ordenada todo el día. El truco era especialmente útil para mujeres con niños pequeños, donde la casa podía convertirse en un caos dentro de una hora después de haber sido limpiada. Una cesta, un viaje.
El desorden se mantenía invisible y el esfuerzo se mantenía oculto, pero esa estaba lejos de ser la única ilusión que un ama de casa de los años 50 mantenía. Número 8. La magia del molde de Jell-O. Visita un supermercado en 1954 y te sorprendería de inmediato lo pequeña que era la selección comparada con hoy. Un puñado de pasillos con productos básicos, sin quesos importados, sin sección de productos orgánicos, sin pasillo internacional. Así que cuando una ama de casa quería añadir un poco de elegancia a una cena entre semana o a una reunión de la iglesia, recurría a una caja de Jell-O. Jell-O de lima con requesón y piña triturada, Jell-O de naranja con zanahoria rallada, Jell-O de limón con queso crema y nueces. Estas recetas no suenan bien hoy en día, pero en los años 50 eran algo habitual, y los moldes hacían que parecieran dignos de la portada de una revista. El verdadero truco era lo que el Jell-O escondía: ingredientes económicos, transformados en algo que se veía intencional en la mesa. Una caja de gelatina de 20 centavos podía vestir las sobras, estirar una ensalada de frutas, o convertir verduras enlatadas en un acompañamiento que nadie cuestionaba. Número 9. La rutina del amanecer. Good Housekeeping y revistas similares de la época daban el mismo consejo. Levántate 30 minutos antes que tu esposo y tus hijos. Usa ese tiempo para ducharte, arreglarte el cabello, maquillarte y vestirte por completo, hasta los zapatos. La lógica era que si usabas pantuflas, tu mente pensaría que era un día de descanso, y la limpieza nunca se haría. Pero el propósito secreto era más profundo. Para cuando su familia bajaba a desayunar, el ama de casa ya se había transformado. Su esposo nunca veía a la mujer cansada, que había estado levantada, amamantando al bebé a las 2 de la mañana. Veía a alguien arreglada, tranquila y lista para el día. El esfuerzo detrás de esa apariencia era enorme y era completamente invisible. Hay una razón por la que este detalle sobre la rutina matutina de los años 50 todavía se comenta hoy en día. Número 10. El sistema del bolsillo del delantal. El delantal del ama de casa de los años 50 no era solo una tela para proteger su vestido, era una estación de trabajo móvil. Los bolsillos grandes cargaban trapos para el polvo, una botella pequeña de solución limpiadora, y recogían objetos sueltos encontrados por la casa. Llaves encontradas bajo un cojín del sofá, una canica debajo de la mesa del comedor, un crayón dejado en la encimera de la cocina. Todo iba a los bolsillos del delantal, hasta que ella pasaba por la habitación donde pertenecía. Número 11. La estrategia del mismo vestido. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre la lavandería de los años 50. Las lavadoras existían, pero eran costosas de operar y duras con la tela. Las secadoras eran aún más raras, así que la ropa se trataba como una inversión, no como algo desechable. Un ama de casa podía usar el mismo vestido de algodón para la casa durante 2 o incluso 3 días seguidos, y el delantal era lo que hacía eso posible. Atado sobre su vestido desde la mañana hasta la cena, el delantal absorbía salpicaduras de cocina, spray de limpieza y cualquier cosa que los niños le dejaran encima. Al final del día, se quitaba el delantal y el vestido debajo seguía perfectamente limpio. Menos cargas de lavandería, menos desgaste en la ropa y más tiempo para todo lo demás. El delantal era la verdadera pieza fundamental del guardarropa de los años 50. Número 12. El gabinete del bicarbonato de sodio. Si abrías un refrigerador típico en una cocina de los años 50, encontrarías una caja abierta de bicarbonato de sodio Arm & Hammer en el estante de atrás. Absorbía olores y mantenía el refrigerador con un olor fresco entre limpiezas. Pero esa misma caja servía para una docena de otros propósitos en la casa. Mezclado con un poco de agua, se convertía en una pasta para fregar fregaderos y encimeras. Espolvoreado sobre un colchón y aspirado, refrescaba la ropa de cama. Disuelto en agua tibia, limpiaba el interior del horno sin vapores agresivos. Una caja de 14 centavos reemplazaba la mitad de los productos de limpieza de la cocina, y la mayoría de los esposos no sabían que la cocina impecable, a la que llegaban cada noche,
se mantenía con algo que costaba menos que una barra de pan. ¿Quién necesita un gabinete lleno de limpiadores caros cuando tienes bicarbonato de sodio? Número 13. El negocio paralelo de los sellos verdes S&H. Ahora, este era toda una economía silenciosa por sí mismo, comenzando en los años 30 y explotando en popularidad durante los años 50. Los sellos verdes S&H se entregaban en supermercados, gasolineras y tiendas departamentales con cada compra. Un ama de casa pegaba los sellos en libretas, y una vez que tenía suficientes, podía canjearlos por artículos del catálogo de S&H, desde tostadoras y lámparas de mesa hasta maletas y juegos de cubiertos. La belleza del sistema era que existía fuera del presupuesto del hogar. Los sellos eran gratis. Los artículos que compraban nunca aparecían en ningún recibo. Una mujer podía amueblar la mitad de su cocina con canjes de sellos verdes, y su esposo asumiría que simplemente había sido una compradora cuidadosa. Presta atención a este siguiente detalle, porque explica todo sobre cómo operaban estas mujeres. Cada truco estaba conectado con el siguiente, construyendo un sistema que era mayor que la suma de sus partes. Número 14. Aceite de limón casero para pulir. En un pequeño frasco de vidrio en el gabinete de la cocina, muchas amas de casa de los años 50 guardaban un pulidor de muebles casero que superaba cualquier cosa que se vendiera en la ferretería. La receta era una cucharadita de aceite de limón mezclada con una taza de aceite vegetal, aplicado con un trapo suave de algodón y pulido hasta secar, le daba a los muebles de madera un brillo profundo y duradero. El aroma a limón hacía que la habitación oliera limpia. El aceite protegía la madera de secarse y agrietarse, y el costo total de una tanda que duraba meses era aproximadamente el mismo que una barra de chocolate. Los pulidores de muebles comerciales existían, pero eran costosos y a menudo dejaban una acumulación cerosa. Esta versión casera hacía el trabajo mejor, y la receta se compartía en clubes de bridge y cafés matutinos del vecindario como un pequeño y útil regalo. Número 15. El calendario de rotación diaria. El ama de casa de los años 50 no limpiaba toda la casa cada día. Eso habría sido físicamente imposible, incluso con 55 horas a la semana dedicadas al trabajo doméstico. En su lugar, seguía una rotación diaria por la casa que distribuía la carga de trabajo a lo largo de la semana. El lunes era día de lavandería, el martes era de planchar, el miércoles era de remendar y coser. El jueves era de limpieza profunda, trapear pisos y fregar baños. El viernes era de hornear y hacer la compra. El sábado era de retoques ligeros y preparación para el fin de semana. Este sistema significaba que ningún día era abrumador, y la casa se mantenía en un estado de orden continuo. El truco era la constancia, no la intensidad. Un poco cada día prevenía el tipo de desorden profundo que requería un sábado entero para arreglar. Las amas de casa de los años 50 quemaban 1000 calorías al día con sus tareas diarias de limpieza, comparado con unas 560 calorías de la persona promedio haciendo trabajo doméstico hoy en día. La diferencia no era el entusiasmo, era el volumen puro de trabajo físico involucrado, cuando no tenías los electrodomésticos que hoy damos por sentado. Y aún así, de alguna manera, estas mujeres todavía encontraban tiempo para rutinas de belleza que dejarían en vergüenza a un spa moderno. Si estás disfrutando este video hasta ahora, considera suscribirte. Cubrimos historias olvidadas sobre la vida cotidiana estadounidense cada semana. Para mediados de los años 50, el hogar estadounidense promedio funcionaba con una combinación de ingenio y conocimiento ganado, con esfuerzo, que la mayoría de los miembros de la familia nunca apreciaron del todo. Número 16. El milagro de la crema fría. Pond's Cold Cream era la navaja suiza del tocador del baño de los años 50. Las mujeres la usaban para desmaquillarse al final del día, untando una capa gruesa por toda la cara y retirándola con un trapo de algodón o un pañuelo. Pero también la usaban como crema hidratante nocturna, como crema de manos después de lavar los platos, como bálsamo labial en invierno, e incluso como limpiador suave para telas delicadas.
Un solo frasco reemplazaba media docena de productos, y estaba en el tocador de casi todas las mujeres desde Nueva York hasta California. La genialidad estaba en su simplicidad. Aceite mineral, cera de abejas y bórax mezclados con agua. Nada lujoso, nada caro, y nada que necesitara esconderse. Pero el hecho de que un solo frasco pudiera cumplir tantas funciones diferentes era un conocimiento transmitido de madre a hija como un secreto del oficio doméstico. Y ese tipo de experiencia silenciosa aparecía en cada rincón de la casa. Número 17. La cesta de costura, junto al sillón donde el ama de casa de los años 50 se sentaba por la noche, generalmente mientras la familia veía televisión. A menudo había una pequeña cesta de costura. Dentro había agujas, hilo de varios colores, botones de repuesto, un dedal y un huevo de surcir para reparar calcetines. Mientras su esposo veía a Milton Berle o Ed Sullivan, ella silenciosamente surcía agujeros en los calcetines de los niños, reemplazaba botones faltantes en las camisas de la escuela y remendaba las rodillas de los pantalones de jugar. Esto no era un pasatiempo. Era una estrategia directa y deliberada de ahorro. Un par nuevo de calcetines para niños costaba aproximadamente 50 centavos en los años 50, lo cual puede sonar poco, pero en un hogar con 3 o 4 niños que gastaban calcetines cada semana, la cesta de costura podía ahorrar varios dólares al mes. Eso era dinero real, cuando el ingreso familiar promedio era de alrededor de $5,000 al año. Número 18. La resurrección del pan viejo. Nada se tiraba en una cocina de los años 50. Cuando una barra de pan se ponía dura, no iba a la basura. Se convertía en budín de pan, remojado en huevos, leche, azúcar y vainilla, luego horneado hasta dorarse y servido caliente con un chorrito de crema, o se convertía en tostadas francesas para el desayuno del sábado por la mañana. O se secaba más, se desmenuzaba y se guardaba en un frasco como pan rallado casero para empanizar chuletas de cerdo y milanesas de pollo. El pan viejo también podía cortarse en cubos y tostarse para hacer crutones, o mezclarse con mantequilla y hierbas para rellenar un pollo asado. La transformación era completa. Lo que parecía desperdicio sobre la encimera se convertía en un plato estelar en la mesa, y nadie lo habría cuestionado porque el resultado final sabía bien. Pero la cocina no era la única habitación donde el ama de casa de los años 50 realizaba su magia silenciosa. Número 19. Spray de almidón de maíz para planchar. Una camisa blanca impecable en los años 50 no era un lujo, era una expectativa. Y el secreto de ese cuello de camisa almidonado y limpio, generalmente, no era un producto comercial. Era un spray casero hecho con almidón de maíz disuelto en agua, hervido hasta formar una pasta fina, y diluido en una botella con atomizador. Una ligera rociada sobre una camisa húmeda, antes de planchar, le daba a la tela una rigidez profesional que duraba todo el día. La receta costaba centavos, y una sola tanda duraba semanas. Muchas amas de casa consideraban este uno de sus trucos más esenciales, porque afectaba directamente la apariencia de su esposo en la oficina. Su camisa planchada era un reflejo de su trabajo, y el spray de almidón era el ingrediente invisible que lo hacía posible. Sin embargo, la cocina guardaba aún más trucos que el cuarto de lavado. Número 20. El pastel de emergencia. Y el momento de lo que ocurrió después en las cocinas estadounidenses es demasiado perfecto para ignorarlo, porque un producto lanzado a mediados de los años 50 cambió el postre de emergencia para siempre. Toda ama de casa de los años 50 guardaba una caja de mezcla para pastel y una lata de piña triturada o relleno de pay de cereza en el fondo de la despensa. Este era el kit de postre de emergencia. Si llegaban invitados inesperados, o si la cena necesitaba un final dulce que no había planeado, ella producía un dump cake en menos de una hora. El concepto era absurdamente simple. Extiende la fruta enlatada en el fondo de un molde para hornear. Vierte la mezcla seca para pastel encima. Pon rodajas de mantequilla sobre la superficie y hornea. Sin mezclar.
sin medir, sin glaseado necesario. El resultado era un postre caliente, burbujeante y dorado del horno que sabía completamente intencional. Los invitados asumían que había estado horneando toda la tarde. Ella había estado en la cocina exactamente 45 minutos, 10 de esos fueron de preparación. Número 21. El periódico como herramienta del hogar. Más allá de la limpieza de ventanas, el periódico diario tenía una segunda vida en un hogar de los años 50 que la mayoría de los esposos nunca notaban. Las amas de casa usaban periódicos viejos para forrar los estantes de la cocina, creando una superficie limpia y fácilmente reemplazable debajo de los platos y las latas. Envolvían cáscaras de verduras y pozos de café en periódico antes de tirarlos a la basura para evitar olores y fugas. Una hoja de periódico colocada dentro de zapatos mojados absorbía la humedad durante la noche. Las mujeres incluso arrugaban periódico alrededor de tomates verdes en una bolsa de papel para ayudarlos a madurar más rápido sobre la encimera de la cocina. Una sola edición dominical del periódico podía servir al hogar durante una semana entera de maneras que no tenían nada que ver con la lectura. Pero si el periódico tenía una segunda vida secreta dentro de la casa, el tendedero tenía un lenguaje secreto afuera. Número 22. El código del tendedero del lunes. En los suburbios de la América de los años 50, el lunes era día de lavandería, y el tendedero en el patio trasero era un anuncio público. Cada vecina podía ver lo que estaba colgado. La regla no escrita era que las sábanas blancas se colgaban primero, rectas y uniformemente espaciadas, como una señal visible de que ese hogar estaba funcionando según lo programado. Un tendedero lleno de ropa blanca brillante un lunes por la mañana decía todo lo que un ama de casa necesitaba decir sin una sola palabra. Una mujer que colgaba su ropa un martes, o peor aún, cuyas sábanas se veían grises, podría encontrarse siendo tema de conversación callada en la siguiente reunión del club de jardinería. La presión de mantener las apariencias se extendía hasta el patio trasero y el tendedero era el marcador. ¿Te imaginas que tu horario de lavandería fuera noticia de primera plana en el vecindario? Ahora, el siguiente truco involucra algo que estaba en casi todos los gabinetes de cocina, pero de lo que nadie hablaba. Número 23. Jabón de azúcar para paredes impecables. Mucho antes de Mr. Clean o las esponjas mágicas, las amas de casa de los años 50 usaban un producto llamado Sugar Soap para lavar paredes pintadas y carpintería. A pesar de su nombre, no contenía azúcar real, sino que era un compuesto de limpieza en polvo que se disolvía en agua tibia y eliminaba grasa, manchas de nicotina y la mugre general que se acumulaba en las paredes de la cocina y los pasillos. Aplicado con un trapo húmedo y enjuagado con agua limpia, mantenía las paredes como si estuvieran recién pintadas durante años entre trabajos de pintura reales. El truco era hacerlo regularmente, una vez al mes en las paredes de la cocina y una vez por temporada en el resto, para que la acumulación nunca llegara a un punto en que fuera visible. El esposo pasaba frente a paredes limpias todos los días. Probablemente asumiría que la pintura duraba tanto tiempo. Número 24. El presupuesto del jardín del patio trasero. En el patio trasero de muchos hogares de los años 50, entre el tendedero y la cerca, había una pequeña parcela de jardín. Tomates, lechuga, ejotes, pepinos y una hilera de hierbas. Albahaca, perejil, quizás algo de eneldo. El jardín no era un proyecto de pasatiempo, era una reducción directa e intencional de la cuenta del supermercado. Un jardín bien mantenido podía producir suficientes verduras para alimentar a una familia de 4 durante los meses de verano y hasta principios del otoño, ahorrando varios dólares a la semana en productos frescos. El enlatado y la conservación extendían esos ahorros aún más. Frascos de tomates enlatados en casa, pepinos encurtidos y mermelada de fresa llenaban los estantes del sótano y abastecían la cocina durante el invierno. El esposo comía tomates frescos en julio y salsa enlatada en casa en enero, y no solía pensar de dónde venía todo. La respuesta estaba a 3 metros de la puerta trasera,
atendida cada mañana antes de que los niños se despertaran. Número 25. El reinicio de 15 minutos. Este era el truco final, y en muchos sentidos, era el que unía todo lo demás. Cada tarde, aproximadamente 15 a 30 minutos antes de que se esperara que su esposo llegara del trabajo, un ama de casa de los años 50 realizaba lo que las revistas de hogar de la época llamaban el reinicio vespertino. Hacía una última pasada por la sala y la cocina, recogiendo juguetes y libros escolares en una cesta, pasando un trapo de polvo por la mesa de centro y las mesas laterales, y enderezando los cojines del sofá. Lo que estuviera cocinándose en la estufa o en el horno recibía una revisión rápida. Lavaba las manos y caras de los niños, les peinaba el cabello y les cambiaba la ropa si era necesario. Luego se tomaba unos minutos para ella, un retoque rápido de su lápiz labial, un vestido alisado y una respiración tranquila. Para cuando la puerta principal se abría, la casa se veía tranquila, los niños se veían limpios, la cena olía lista, y la mujer de pie en la cocina parecía como si nada de eso le hubiera costado el menor esfuerzo. El reinicio de 15 minutos era la ilusión final en un día lleno de trabajo invisible. Era el último acto de una actuación que transcurría desde el amanecer hasta el anochecer, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Lo que perdura de todo esto no es una lista de consejos de limpieza ni atajos de cocina. Lo que perdura es el retrato de una generación de mujeres que construyeron sistemas enteros de conocimiento y los transmitieron de cocina en cocina, de patio en patio, de madre a hija. No tenían blogs ni redes sociales ni canales de YouTube. Tenían tarjetas de recetas escritas a mano, artículos recortados de revistas y conversaciones sobre la cerca mientras la ropa se secaba. Y los trucos que desarrollaron no solo eran ingeniosos, eran necesarios. Estas mujeres hicieron arte de la limitación. Hicieron seguridad de jarrones de flores y sobres de ahorros. Hicieron elegancia de moldes de Jell-O y pollo sobrante. Y lo hicieron todo, mientras mantenían la ficción de que nada de eso requería esfuerzo alguno. Ese quizás fue el truco más impresionante de todos. Si esta mirada a la cocina de los años 50 te pareció fascinante, hay otro video esperándote ahora mismo sobre las reglas cotidianas que las mujeres seguían en el hogar. Puede que te sorprenda lo que se esperaba. Nos vemos allí.